Amén, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Te adoramos, Padre. Gracias por la oportunidad y por el privilegio de poder estar aquí delante de tu santa presencia, Señor. Gracias, Jesús, por la oportunidad de poder compartir tu palabra, Señor. Tu palabra que es alimento. Como está escrito, nosotros te pedimos, danos el pan de cada día, pero no solamente el físico, el espiritual. Yo te ruego, alimenta nuestras almas con tu palabra, habla nuestras vidas y yo te pido, Señor, que por medio de tu palabra le reveles a tu pueblo, Señor, su propósito, tu llamado. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga, hermano. Dele un aplauso al Señor, por favor. Qué bueno que pudo venir. Bueno, hoy tengo el privilegio de poder compartir con ustedes la palabra de Dios y el tema que me dio el Espíritu Santo para hoy es el perfume. Y algo que me hablaba el Espíritu Santo es que Dios desde el principio, Él siempre ha procurado, desde la caída de Adán y Eva, restablecer la alabanza, restablecer el culto, restablecer la adoración hacia sí mismo de parte del ser humano. Si vamos a la Biblia, dice Salmo 147, cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Y esto es algo interesante porque uno puede preguntarse, bueno, ¿por qué Dios quiere ser adorado? Al final de cuentas, el ser humano, adoremos a Dios o no, Él sigue siendo Dios. El hecho de que nosotros no lo queramos adorar no quita que Él siga siendo santo, que Él siga siendo todopoderoso, que Él siga siendo pues Dios, el creador del cielo y de la tierra, glorioso, 3 veces santo. Entonces, ¿por qué Dios quiere que le adoremos? ¿Qué le puede dar? No sé, que unos seres tan débiles de carne levanten las manos, o le cantemos, o hagamos cosas por Él. Yo entiendo que quizás más que Dios recibir algo de nosotros cuando nosotros le adoramos, hay algo en la alabanza y en la adoración que es de bendición para nuestras vidas. Sabemos que Dios es muy bueno, pero vamos por partes. Si usted lee los primeros libros de su Biblia, el Génesis, cómo se adoraba en el Antiguo Testamento, la verdad es que da la imagen que muchas veces las personas no sabían ni cómo adorar a Dios y simple y sencillamente hacían las cosas pues como a su entendimiento pues sabían, no entendían, ¿no? Podemos ver por ejemplo a Caín y Abel, que son los que presentan las primeras ofrendas a Dios, y pues simple y sencillamente el contexto del pasaje se ve pues que ellos le llevaron algo a Dios, pero porque les nació del corazón. Vemos a Abraham cómo él adoraba a Dios haciendo montículos de piedras y rociando aceite sobre ellos. Vemos a Job cómo se paraba de mañana para sacrificar ofrendas a Dios, animales, y para que perdonara a sus hijos. Incluso Jacob también ponía una piedra y derramaba aceite sobre ella. Pero la verdad es que yo pienso que ninguno de ellos pues lo hacía enseñado por Dios, simplemente pues era una forma como a ellos se les ocurría de adorar. Y no es sino hasta que Dios se le revela a Moisés y le revela el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, y es donde Dios establece cómo debe ser el culto hacia Él, cómo es que debe de ser adorado y cuáles son las ofrendas que Él pide. En general, Dios establece el tabernáculo, que es el lugar, vamos a decirle como el templo que Dios quiere para ser adorado. Vamos a la palabra. Dice
Luego Jehová habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Y en este tabernáculo, y pondrás en él el arca del testimonio y lo cubrirás con el velo. En este pasaje vemos cómo Dios establece, pues vamos a decirle, la religión de los judíos. Él establece sacerdotes, Él establece un sumo sacerdote, Él establece diferentes ofrendas que se le tiene que preparar de flor de harina, que se le tienen que sacrificar animales, que tienen que ser palomas, que tienen que ser cabritos, etcétera. Toda una serie de pasos a seguir. Y la Escritura nos da a entender que todo esto que nosotros leemos en el Antiguo Testamento no es más que un simbolismo, no es más que una sombra de las cosas eternas. Es decir, que todo ese templo hecho de pieles de animales, con sacerdotes de hombres, con sacrificios pues de animales y de sangre, únicamente representaba el verdadero tabernáculo en el cielo donde Dios era adorado. Vamos a la Biblia. Dice: ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. O sea que así como se lo dieron a Moisés, así había una imagen en el cielo. Vamos a la siguiente. Y dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha mostrado en el monte. Ahora, vamos a ver cómo estaba formado este tabernáculo en el cual Dios dijo: así es como se me tiene que adorar. Bueno, el tabernáculo no era un lugar muy grande, estaba bardeado, y ese primer lugar era el patio o los atrios, que era donde se hacía el sacrificio. Ya de ahí había un pequeño, vamos a decirle, cuarto, y la primera parte de ese cuarto se conocía como el lugar santo. En el lugar santo solamente los sacerdotes escogidos por Dios podían entrar ahí para servir. Pero había un cuarto aún más profundo, más atrás, que era conocido como el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto, donde estaba la vara de Aarón que reverdeció, donde estaban las tablas de la ley, y arriba de ese, vamos a decirle, cofre de oro, estaba la gloria de Dios. Imaginemos que estaba Dios en forma de luz, presente. Es así como Él tenía contacto con su pueblo. Y Dios era o es tan santo que los hombres no se podían acercar a Él. Porque si alguno osaba atravesar y pasar al lugar santísimo, en ese momento moría. Quedaba fulminado delante de la gloria de Dios. Y solamente el sumo sacerdote tenía la capacidad de entrar solamente una vez al año para rociar sangre de animales, con el riesgo de que si él andaba así medio chueco, andaba en pecado, él mismo podía morir en ese momento. De hecho, al sumo sacerdote lo ataban con cuerdas y le ponían cascabeles en su traje sacerdotal, por si moría, pues le podían jalar con la cuerda. Entonces vemos que al principio la adoración a Dios era muy peligrosa, era muy lejana. La gran mayoría de personas no se podía acercar a Dios. Teníamos una relación, pues eso, una religión más que una relación. Vamos a la siguiente. Dice: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto.
Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces, pues, si alguien quería conocer a Dios, pues no se podía. No es como ahora. Y algo interesante es que lo que dividía el lugar santo, la primera parte de ese edificio, del cuarto más profundo del lugar santísimo, era una tela gruesa que se conocía como el velo. Y esa vela estaba ahí precisamente para cubrir la gloria de Dios y que no fuera peligroso para los sacerdotes. Dice la palabra, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. O sea, entre tanto que hubiera ese velo, no nos podíamos acercar a Dios. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Y yo creo que Dios permitió que todo esto sucediera para que nosotros seamos conscientes que no hay esfuerzo humano que pueda hacernos merecedores de acercarnos a Dios. No importa que tanto yo ore, no importa que tanto yo ayune, no importa que también intente pues portarme, no importa cuántos mandamientos, no importa cuánto oro ofrende, no importa cuántos animales sacrifique, nunca va a ser suficiente para que yo pueda acercarme a Dios. O sea, Dios nos quería dar a entender, ustedes no pueden, no son dignos, son pecadores, no pueden acercarse a mí. Ni los sacerdotes podían, hermano, ni el sumo sacerdote. Pero algo que Dios me mostraba, y es por esa razón que toma nombre esta predicación, es que si había algo que tenía la capacidad de traspasar ese velo tan grueso que ni el sumo sacerdote podía pasar. Y es que resulta que en el lugar santo, en la primera parte, ahí estaba el incensario, que era el lugar donde se ponía el perfume, donde se ponía ese olor fragante a Dios. Y lo que me ponía el Señor es que la carne y el ser humano no podían pasar, pero el olor del perfume dentro del lugar santo sí tenía la capacidad de atravesar el velo y de llegar a donde estaba Dios. Vamos a la palabra. Dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas, estacte y uña aromática, y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Aquí, como lo vemos, si usted no lo sabe, en la antigüedad el hacer perfume era muy complicado y muy costoso, porque a diferencia de la actualidad, ellos tenían que extraer la esencia de montones de plantas, de montones de flores, para obtener solo una pequeña parte, un pequeño frasquito de perfume. Y como lo vemos aquí, era todo un arte. No cualquier persona podía hacer un buen perfume. Pero cuando al fin esa mezcla tan costosa, tan cara, tan difícil, tan artesanal, cuando por fin se lograba hacer, ahí dice que era algo puro y santo para el Señor. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto, hermanos? ¿Es que a Dios le gusta el perfume? ¿A Dios le gustan los lugares limpios? ¿O hay un significado más profundo detrás de esto? Es un simbolismo que Dios nos quiere enseñar. Y déjeme decirle que después de que vino Jesús al mundo, una de las cosas que Él hizo
fue quitar ese velo. Dice la palabra que Él convirtió los símbolos, los quitó y nos dice las cosas celestiales de forma clara. Este es el Nuevo Testamento, dice, estas cosas os he hablado en alegorías. Antes era puro simbolismo. La gente no entendía por qué hacía lo que hacía. Pero dice, la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Y déjeme decirle que ese tiempo es ahora. El tiempo donde las cosas se nos revelan tal cual son, es ahorita. Y esta palabra que Dios me dio es para adoradores. Es para personas que quieren estar más cerca de Dios. Quizás no todos quieran eso. Quizás habrá quien quiera una bendición, que quiera que le responda su oración, que quiera que le dé un nuevo trabajo, un nuevo carro, una nueva casa. Pero si tú eres de aquellos pocos que quiere conocer más a Dios, que quiere estar más cerca de Él, bueno, pues pon mucha atención a esto que vamos a ver. Jesús es el personaje principal de nuestra historia. Usted sabe que a Jesús se le conoce como que el Cristo y como el Mesías. Ambos términos, el Cristo en griego y el Mesías en hebreo, ambos términos significan el ungido. Y según el diccionario, una persona ungida es aquella que es señalada con óleo santo o sagrado para denotar el carácter de su dignidad. Es decir, como en el Antiguo Testamento, cuando Dios escogía a un rey, lo que hacían los profetas es que derramaban aceite sobre ellos y era un simbolismo de que el Espíritu de Dios descendía sobre esas personas. ¿Sí? Pero ahora que vino Jesús a la tierra, nosotros sabemos que Jesús es el sí y el amén de Dios. En Jesús ya no son las promesas, ya no es la esperanza de que algún día eso va a suceder, sino Cristo es el cumplimiento, es el tiempo, es el sí en el ahora. Y así como aquellos reyes de la antigüedad eran ungidos con aceite, bueno, Cristo no fue ungido con aceite, sino que Cristo fue ungido con la verdad, con el Espíritu Santo. Y esto sucedió cuando Cristo fue bautizado. Dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, dice, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Es ahí que Jesús es fortalecido con el Espíritu Santo. Y es este el momento que da el inicio al ministerio terrenal de Jesús. A partir de este momento, dice la Biblia, que el Espíritu lleva a Jesús hacia el desierto para ser tentado por el diablo. Ahí Cristo derrota a Satanás con la palabra. Dice la Escritura que Él regresa del desierto en el poder del Espíritu, y es cuando comienzan a suceder todos los milagros que vemos en la palabra. Comienza a sanar enfermos, comienza a echar fuera demonios, comienza a predicar el Evangelio, comienza esos 3 años de predicación. Y Jesús fue ungido, era necesario que Él recibiera esa unción del Espíritu Santo, porque Él necesitaba ese poder para la obra que Dios le había encargado. Vamos a la siguiente, dice, ¿cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? Vemos que en esta parte la Biblia claramente dice que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y con poder. Con el Espíritu Santo y con fuego, porque lo necesitaba para todo lo que hizo.
Y dice, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y así estuvo Cristo predicando y obrando durante 3 años que duró su ministerio. Lo ungieron y empiezan esos 3 años de la obra de Jesús. Pero algo que yo no había observado y que me maravilló, que me sorprendió, es que cercano a la fecha de su muerte, un poco antes, unos días antes a que Cristo fuera crucificado, Cristo fue nuevamente ungido. Pero esta vez ya no fue ungido con aceite, sino que fue ungido con perfume, precisamente. Vamos a la palabra. Dice, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. ¿Se acuerda que el perfume es caro? Bueno, igual este perfume. Y dice, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Y dice la Biblia que Jesús dijo, esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. O sea que Cristo fue ungido con el Espíritu Santo para hacer milagros y para la obra que le tocaba. Pero por alguna razón, Él fue ungido con perfume para su muerte. ¿Qué nos quiere decir esto? Yo entiendo que hay una parte del camino donde la unción no basta, donde no es suficiente los dones o el llamado tan grande que tú tengas. Llega un punto que fue donde llegó la vida de Jesús, que para dar ese paso tan grande, para pagar ese precio tan elevado que Él tenía que pagar, solamente lo podía hacer siendo un adorador. El precio que pagó Jesús fue muy alto en la cruz. Y de ese mismo precio fue la alabanza y la adoración que Él tenía que presentar. Y Jesús, que es nuestro ejemplo a seguir, fue el adorador perfecto. Pero Él no demostró su alabanza a Dios dando un concierto. Él no le mostró a Dios cuánto la amaba con una guitarra, o dando dinero a los pobres, o no faltando a la iglesia los domingos, o sacrificando animales, o levantando altares, como los siervos del Antiguo Testamento. Cristo demostró su adoración en un monte. Cristo demostró su amor por Dios solamente cuando su padre le dijo, dame todo lo que tú tienes. Vamos a ver dónde es y cómo que Cristo se volvió el adorador perfecto. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Es decir, Jesús no le estaba pasando bien. No quiere decir que la alabanza siempre va a ser con gozo. A veces la alabanza viene con tristeza. Y dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Cristo mismo, el adorador perfecto, aquel que estaba ungido con el Espíritu Santo, con fuego y con poder, le estaba diciendo a su Padre, yo no quiero obedecerte.
Yo no quiero hacer eso que me estás pidiendo, es un precio muy alto. Yo sé lo que me va a costar ir a la cruz. Si es posible, déjame no hacerlo, yo no lo quiero hacer. Cristo se lo dijo a Dios, y no una vez. Aquí dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Pero aún así no quería, no estaba listo. Y una tercera vez dice, y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. 3 veces le dijo a Dios, no me hagas esto, no quiero morir, no quiero ir a la cruz. Pero aquí el punto, hermanos, es que Dios no se lo estaba pidiendo como su papá. Ahí no se lo estaba pidiendo el Padre amoroso a su Hijo amado. Se lo estaba pidiendo su Dios. Se lo estaba pidiendo Dios a su siervo. Y es ahí donde Cristo tenía que decidir, ¿voy a hacer la voluntad de mi Dios o la mía? Y dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Hasta este momento, todo el culto del Nuevo Testamento había sido hecho a base del sacrificio y de la sangre de los animales. Pero por primera vez, un hombre estaba derramando su propia sangre. Dice la Biblia que en la sangre está la vida. Cristo estaba derramando su vida, estaba sacrificando hacia Él mismo en obediencia a Dios. Dios no le pidió, dame tu dinero, dame tu tiempo, cántame nada más. Dios le estaba pidiendo a Jesús su propia vida. Le estaba pidiendo su voluntad, le estaba pidiendo sus sueños, le estaba pidiendo todo. Demuéstrame que verdaderamente me amas, no con algo que tú me puedas dar. Entrégate a ti mismo por mí. Si es verdad que me amas, si eres verdaderamente mi adorador. Entonces, hermanos, entendemos que la verdadera alabanza no es cantar, no es tocar. La verdadera alabanza es la obediencia. La verdadera alabanza es someterse a Dios. La verdadera alabanza es, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y yo no sé si esa clase de adoración y de vida es la que usted lleva actualmente. Porque solamente ese perfume del que estaba ungido Jesús tenía la capacidad de traspasar el velo. Uno no puede conocer a Dios cara a cara solamente sacrificando. En el Antiguo Testamento los animales se sacrificaban afuera en el patio, lejos del lugar santísimo. Solamente el perfume entraba detrás del velo. Y como ya lo vimos, el perfume cuesta, el perfume sale caro, y obedecer cuesta, hermanos. Rendir la vida a Dios, claro que es difícil, pero es ahí donde las vidas se separan. Y es ahí donde Cristo se convirtió en el adorador más grande que ha existido desde siempre. En ese momento, hermanos, nosotros pensamos que Jesús murió en la cruz, pero déjeme decirle que Cristo bajó de ese monte ya muerto. Cristo bajó de ese monte ya sin vida. Él ya se había entregado, ya estaba rendido a Dios. Y cuando la Biblia profetiza al Mesías, al Cristo, esto es lo que dice de Él. Fíjese qué palabras tan grandes dicen de Jesús. Dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo.
Wow, yo no sé si usted pueda decir eso. ¿Sabes qué, Señor? Yo no tengo nada. Yo no tengo plata, yo no tengo oro, yo no soy muy talentoso, pero tengo cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron, yo no quiero ofrendas. Sino que dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Eso estaba profetizado para Cristo. ¿Usted quiere eso? ¿Para qué nació en este mundo? ¿Para disfrutar? ¿Para cumplir sus sueños? ¿O es que acaso, al igual que Jesús, usted tiene un propósito y una meta en esta tierra? Hay cosas escritas para usted en el cielo y que depende de nosotros si queremos alcanzarlas. Solo ese amor, esa pasión desbordante por Dios, esa locura, si lo quiere ver así, es la que tiene la capacidad de atravesar el velo y ver a Dios cara a cara. Esto que vemos aquí, hermanos, es lo que sucedió cuando Cristo muere en la cruz. Dice que Él da un gran grito, Él entrega el Espíritu, Él muere. E inmediatamente sucede esto. Dice, he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Dios mismo abrió esa puerta que nos separaba de la gloria de Dios. Y dice, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Esa es la obra tan grande que hizo Jesús. Vea. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, hermano, en la presencia misma de Dios, donde antes si alguien se atrevía a entrar caía fulminado completamente, ni el sumo sacerdote era digno. Pero ahora, gracias a Jesús, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su sangre. Y teniendo un gran sumo sacerdote, un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Entonces Cristo lo logró. Por cada uno de nosotros, Cristo lo logró para que nos acerquemos a Dios. Y así como Él hizo eso, Él abrió ese camino para que nosotros sigamos sus pisadas. Y aún con todo lo que ha hecho Jesús, hay una cosa que no ha cambiado, que sigue siendo igual desde el principio. Y es esta que vemos a continuación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cántico. La fórmula sigue siendo la misma, hermanos. Leímos en el versículo de Hebreos que ahora nosotros tenemos libertad y confianza para accesar a Dios. Pero el secreto está que aún así, para ver el rostro de Dios, para conocer a Dios cara a cara, aún así necesitamos el perfume. Solo el amor, solo la pasión, solo esa adoración desbordante son las que nos van a ayudar a dar esos pasos difíciles, pero que la recompensa va a ser conocer a Dios, ver el máximo de nuestro llamado, ver para qué nacimos en este mundo. Y yo quiero que terminemos con el ejemplo que me daba la palabra. Y esta es la historia de una mujer que tenía un gran deseo de conocer a Dios, pero tenía dos grandes problemas. Número uno, era una mujer, y en la antigüedad solamente los hombres tenían permitido entrar y servir en el templo de Dios.
Y el otro defecto que tenía es que era extranjera, era samaritana y los judíos no querían a los samaritanos. Entonces, por esas dos razones, era imposible que ella pudiera estar cerca de la gloria de Dios. Pero ella tenía un gran deseo de estar cerca de su Dios. Entonces, a las afueras de su ciudad, había un pequeño pozo que fue el que cavó Jacob desde hace muchísimos años. Y para esa mujer ese pozo lo era todo. Para esa mujer ese pozo era su iglesia, era su altar, era el lugar donde ella podía ir a platicar con Dios. Pobre, era lo único que tenía. No había manera alguna en que ella pudiera, pues, conocer a Dios. Vamos a la palabra, dice: y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús veía la necesidad espiritual que tenía esta mujer. Él podía ver que el corazón de esta mujer estaba vacío. Ella en su interior se sentía mal, se sentía sola, se sentía rechazada. Ella no tenía descanso en su corazón, no tenía paz. Jesús la fue a buscar. Y la mujer le contestó, fíjese lo que le dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? A mí esta parte hasta me da un poquito de tristeza. Era como que esa mujer defendía a capa y espada ese pequeño pozo. Como era lo único que tenía, ella decía, pues, este pozo es importante, este pozo es valioso. Aunque no era así. Y es muy hermoso ver cómo Dios, que conoce los corazones, veía el amor que esta mujer le tenía y le envía a su propio hijo para enseñarle y para decirle: ¿sabes qué, mujer? Hay una forma diferente. Este pozo no es la única solución. Dice, Jesús le dijo a la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ya no en un monte, ya no en un tabernáculo, ya no con unas piedras, en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces es algo muy padre, es como si Dios abriera vacantes. Estoy buscando adoradores, pero no de los que tocan guitarra, no de los que cantan, no de los que bailan. Estoy buscando quien me adore en verdad, en espíritu. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo se le hace para adorar a Dios? En espíritu y en verdad. ¿Cómo obtengo ese perfume por medio del cual yo puedo acercarme a Dios? La palabra lo dice. Respondiendo Jesús dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El agua simboliza la palabra de Dios. Jesús sabemos que es el verbo de Dios, la palabra de Dios hecha carne, y dice la Escritura que Cristo es la verdad. Entonces nosotros entendemos que el conocimiento de la palabra, de la verdad, de la obra de Jesús, sumado con el bautismo del Espíritu Santo,
tiene el poder de darnos una nueva vida, de crear en nosotros un nuevo hombre, una nueva mujer, hacer que nazcamos de nuevo, pero ya no en cuerpo, sino en espíritu. Y surge en nosotros esa capacidad de poder adorar a Dios como Dios desea. Por eso la Biblia dice, y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, los que acaban de nacer, los niños en la fe, los que acaban de convertirse, de creer en el Señor? De ellos, de su boca, perfeccionaste la alabanza. O sea que una de las razones por las cuales Dios tiene hijos es porque quiere tener adoradores. Él quiere perfeccionar esa alabanza en tu vida. Él quiere que tú lo conozcas. Así como su hijo lo conoció a él, tú también eres su hijo. Recién nacido, niño, adolescente, no lo sé. Pero tú también debes de conocer a Dios. Y eso mismo que logró Jesús, por medio de Él nosotros lo podemos obtener. ¿Tú quieres conocer a Dios? Es una decisión personal. Jesús era hijo de Dios, Jesús era ungido. Pero lo único que llevó a Cristo a lo más alto, a ser exaltado hasta lo sumo, a estar sentado a la diestra de Dios, fue su obediencia, fue su sacrificio. Entonces, hermanos, ahorita vamos a orar. Yo le pido que se ponga de pie, por favor. Y nuevamente repito, esta palabra es para quien la quiera tomar. Es para quien quiera ser un adorador. Es para quien quiera atravesar el velo y no quedarse solamente en el patio, solamente en los atrios. Esta palabra es para ti. Si es que le has estado pidiendo a Dios, Señor, yo quiero más de ti. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿A dónde tengo que ir? Vamos a orar. Padre, aquí estamos, amado Señor Jesús. Aquí está tu iglesia, Padre. Te deseamos, te necesitamos. Confesamos, Padre, que hemos tenido un corazón duro. Confesamos, Señor, que verdaderamente no nos ha importado realmente adorarte. Nos ha importado más la religión, nos ha importado más pues nuestros gustos, simplemente asistir y me voy a casa, y no he procurado estar cerca de ti. Pero Señor, el día de hoy yo me arrepiento, yo te deseo a ti. No hay cosa más valiosa en este mundo que conocerte a ti, Jesús. Te ruego que me des una vida que valga la pena, Señor. Quita los distractores, quita todo aquello que nos robe la atención de tu presencia, Padre. Fíjese lo que decía Pablo. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Esta no es una palabra, hermano, donde Dios le diga, te voy a bendecir, te voy a cumplir tus sueños, te voy a cumplir tus anhelos, tus metas, vas a ser rico, vas a estrenar una camioneta. Esta es una predicación donde Cristo te pregunta si tú quieres ser semejante a Jesús en su muerte. Si quieres vivir lo mismo que Jesús vivió
y demostrar el mismo nivel de alabanza, sin importar el precio. Entonces vamos a adorar a Dios. Le pido que ahorita mientras cantemos, usted hable con el Señor. Jesús te busca, hermano.